Bien, pues vamos a dar inicio a este segundo panel. Si nos ayudan con las presentaciones del segundo panel. Bueno, quisiera ceder la palabra a nuestro moderador, el ingeniero Antonio Rodríguez Arias. Él es consultor internacional. De hecho, veo aquí en el público a varios de los estudiantes de CIME que estuvieron participando en el seminario de redes de quinta generación, que duró 2 semanas y que concluyó el día de ayer, donde estuvo participando el ingeniero Antonio como expositor de esta temática tan interesante. Entonces, ingeniero, vamos a cederle la palabra para que conduzca este segundo panel, por favor. Muchas gracias, Miguel. Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar con el segundo panel. En este caso yo sé que hay varios que están dormidos. Digo, lo bueno es que no es álgebra ni ecuaciones diferenciales. Entonces espero que estén más tranquilos ahorita. Vamos a comenzar con el primer tema, que va a ser el espectro radioeléctrico para el despliegue de las redes de 5G. En este caso, quien nos está acompañando el día de hoy es el titular de la unidad del espectro del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es Alejandro Navarrete Torres. Muchas gracias. Alejandro Navarrete tiene más de 30 años de experiencia, tanto académico, y actualmente, desde 2014, está como el titular de la unidad de espectro. Entonces, es uno de los mejores referentes que tenemos ahorita para que nos apoye con este tema acerca del espectro para 5G en México. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al Instituto Politécnico Nacional, justamente a esta cátedra Eugenio Méndez Docurro. Un gusto estar aquí con ustedes y platicar de un tema que, pues como ustedes ya han visto en los presentaciones previas, el espectro radioeléctrico pues es uno de los ingredientes fundamentales para el despliegue de las redes móviles y en particular para esta nueva generación de redes móviles, la quinta generación, que va a tener justamente requerimientos muchísimo mayores de espectro radioeléctrico respecto a generaciones previas. Voy a ser breve, 15 minutos nos dieron y haré todo lo posible para que sean justamente 15 minutos. Empecemos comentando cómo estamos en México respecto del espectro radioeléctrico para lo que se conoce como las IMT, que son las siglas en inglés de telecomunicaciones móviles internacionales. O sea, este espectro, estas bandas que están armonizadas internacionalmente para que literalmente aquí y en China podamos usar de forma transparente nuestros teléfonos celulares. Entonces, nosotros hemos avanzado en el IFT asignando nuevas bandas de espectro y este comparativo que está ahí era lo que teníamos en espectro antes de la reforma constitucional del 2013 en materia de telecomunicaciones. Teníamos únicamente 222 megahertz asignados para estos telecomunicaciones móviles internacionales. De ahí nos dimos a la tarea justamente de llevar a cabo varios procesos de licitación y asignación de espectro y ahora tenemos 584 megahertz. Hemos prácticamente multiplicado por 2.5 en solamente 5,5 años la cantidad de espectro radioeléctrico dedicado a estas telecomunicaciones móviles internacionales. ¿Y esto qué significa? Esto significa que México logró pasar en América Latina del lugar 15 en el que nos encontrábamos al lugar 2 y yo diría incluso al primer lugar, con una aclaración que voy a hacer un poco más tarde, en la cantidad de espectro asignado. ¿Por qué? Porque como la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones ha emitido recomendaciones respecto de la cantidad mínima de espectro radioeléctrico que tienen que asignar los países para el despliegue de las redes móviles. Estábamos muy rezagados en el lugar 15, ahora nos encontramos en el lugar 2, por debajo solamente de Brasil, pero yo diría en el lugar 1, ahora que les cuente los últimos sucesos. Es importante considerar
que por mandato legal, nosotros tenemos que ser tecnológicamente neutros. ¿Qué significa esto? No, el IFT no asigna espectro para una tecnología en particular. O sea, no asignamos espectro para 2G o espectro para 3G. Asignamos bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para servicios móviles y es justamente el operador el que define la tecnología que va a desplegar. Eso quiere decir que algunas de las bandas que se han asignado previamente a tecnología 2G, 3G o 4G eventualmente podrán ser utilizadas para el despliegue de tecnología 5G cuando los ecosistemas para esas bandas de frecuencia ya se encuentren desarrollados. Entonces, pero ya se ha hablado en las pasadas conferencias, pláticas acerca de 5G, pero ¿qué es en realidad 5G? Ya se dijo que no es solamente una evolución, digamos, natural entre 4G y una siguiente generación móvil. En realidad 5G se convierte en una plataforma transversal que va a servir para el despliegue de muchísimas otras tecnologías. Quiere decir que 5G va a ser el sustento tecnológico de la economía digital, de esta cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Porque va a ser a través de esta tecnología 5G en que se van a desarrollar el Internet de las cosas masivo, que va a haber estas redes ultra confiables de baja latencia, ya se explicó un poco qué es esto anteriormente, y que vamos a tener justamente el servicio mejorado de acceso a banda ancha móvil. Cosas que ya se comentaron, 5G va a tener muchísima mayor velocidad, hasta 10 gigabits por segundo. Vamos a poder descargar una película en una alta definición, incluso de 4K, solamente en unos cuantos segundos en nuestro teléfono. Básicamente van a ser hasta 100 veces más rápidas que las redes 4G que hoy tenemos. Y las latencias van a ser incluso menores a 1 milisegundo. Esto, como ya se comentó, incluso es menor al tiempo de respuesta de un ser humano, digamos, de los reflejos de un ser humano, y esto, por supuesto, va a facilitar o permitir algunas aplicaciones muy específicas, por ejemplo, los vehículos autónomos. En México estamos hablando que tenemos prácticamente 120 millones de líneas móviles de banda ancha, y la banda ancha móvil, de estos más del 80% son teléfonos inteligentes. Entonces tenemos una penetración que sigue avanzando año con año, tanto de líneas móviles como de teléfonos inteligentes. Pero en fin, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con la parte de 5G? Tenemos este tipo de aplicaciones, como lo decía, en 3 grandes rubros, lo que van a ser las comunicaciones máquina a máquina, o Machine Type Communications, como se le conoce en inglés, para el desarrollo de Internet de las cosas. Vamos a poder tener más de 1 millón de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado. Ya se comentó, va a estar conectado básicamente todo lo que está a nuestro alrededor. Las comunicaciones máquina a máquina van a superar por mucho las comunicaciones humano a humano. Estamos hablando que hay más de cerca de 4,000 millones de teléfonos de líneas móviles en el mundo. Bueno, se espera que eso se multiplique por 5 en el número de conexiones máquina a máquina en los próximos años. Entonces, eso es lo que esperamos. Bueno, ¿qué pasa respecto al espectro radioeléctrico que puede ser susceptible para el despliegue de tecnología 5G? Ya se comentó, el espectro lo podremos dividir para estas aplicaciones en 3 grandes bloques. Espectro que se llaman de frecuencias bajas, por debajo de 1 gigahertz, frecuencias medias entre 1 y 6 gigahertz y frecuencias altas por arriba de 6 gigahertz, particularmente de interés las frecuencias por arriba de 24.25 gigahertz, que es lo que hoy se le conoce como las frecuencias o las bandas milimétricas. ¿Por qué se habla de 3 bloques de frecuencia? Porque las diferentes bandas van a tener diferentes características de propagación. Ahí en esta gráfica que está a la derecha, que se ven 3 triángulos, hay 3 rubros que están puestos de esta manera. El primero, que tiene que ver con la capacidad
el segundo que tiene que ver con el ancho de banda que se tiene que utilizar para cada bloque, y el tercero que tiene que ver con la latencia. Por cierto, esta laminita no es de elaboración propia, está robada de Ericsson, a quien le agradecemos nos haya permitido usar su gráfica. Pero bueno, entonces, en el asunto de las bandas, bajas, vamos a tener un alcance muchísimo mayor. Estamos hablando probablemente hasta de 30 kilómetros de alcance. Pero la capacidad de transmisión de información en bandas bajas es limitada. Entonces, para ciertas aplicaciones, el uso de espectro de bandas bajas va a ser muy útil para zonas rurales o semirurales, donde lo que queremos es abarcar zonas geográficas relativamente grandes con el menor número de radiobases. ¿Derivado de qué? Pues de la dispersión geográfica de la población. Las bandas medias es un compromiso entre la capacidad de transmisión y el alcance. Tienen menor alcance que las bandas bajas, pero permiten mayor capacidad de transmisión de datos. Y las bandas altas es al contrario, permiten una muy alta capacidad de transmisión de datos, hasta los famosos 10 gigabits por segundo, pero los alcances son mucho menores. Estamos hablando que las radiobases que se van a utilizar para bandas milimétricas van a ser entre 400 y 800 metros de distancia. Evidentemente, esas bandas, porque alguien preguntaba por acá que qué va a pasar con 5G en las zonas rurales o alejadas, bueno, pues no será probablemente en zonas donde la población sea muy dispersa, pues con bandas milimétricas. ¿Por qué? Porque requeriríamos estar poniendo radiobases cada 400 o en el mejor de los casos cada 800 metros, lo cual evidentemente lo hace económicamente inviable. Y por eso es importante que tengamos a disposición de los operadores o a disposición, digamos, de la industria, tanto una mezcla de bandas bajas, bandas medias y bandas altas. Entonces, en la latencia, que es el triangulito de hasta la derecha, quiere decir que va a bajar la latencia conforme vamos de bandas bajas hacia bandas altas. La latencia en bandas bajas es menor, la latencia en bandas medias es intermedia y la latencia en bandas altas es relativamente baja, incluso menor a 1 milisegundo. Y los anchos de banda, la cantidad de espectro mínima recomendable para cada una de las bandas, dependiendo de en cuál nos encontremos. En el caso de bandas bajas, se recomienda que sean al menos bloques individuales por empresa proveedora, bloques de 10 megahertz de ancho de banda. Para el caso de las bandas medias, entre 50 y 100 megahertz de ancho de banda, y para frecuencias milimétricas arriba de 24 gigahertz, ahí estaríamos hablando de anchos de banda entre 400 megahertz e incluso 1 gigahertz por operador. Fíjense lo que estamos comentando en este momento respecto al total de megahertz asignados. Hoy, para las 4 empresas grandes que tenemos, AT&T, Telcel, Movistar y Altán, que es la red compartida, entre todos tienen 584 megahertz, o sea, un poquito más de medio giga. Lo que se espera para bandas milimétricas es que para cada empresa se pueda disponer de al menos 1 gigahertz por empresa, más del doble, o al porcentaje del doble de lo que hoy está asignado para todas las empresas en otras bandas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros pensado? Ahí están en un estudio que hizo la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para quienes no lo sepan, el IFT es el regulador de las telecomunicaciones en nuestro país y es también la autoridad en materia de competencia económica para los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Entonces, somos la primera banda, que es la que está de 600 megahertz, se ocupaba antes para televisión, el equivalente a los canales 38 al canal 51. Como todos ustedes saben, México pasó ya por un proceso del apagón analógico para apagar la televisión analógica y ahora todos los canales de televisión abierta son canales de televisión digital. Entonces se apagó la televisión, se recuperó el espectro de la banda de 700 megahertz, de los canales del 52 al 69, y por disposición de la propia reforma constitucional se dispuso ese espectro para una red compartida mayorista de telecomunicaciones móviles. Eso ya está operando y
y el operador se llama Altán Redes. Lo que hizo el instituto es hacer un segundo dividendo digital, esto es morderle otro pedazo al espectro que estaba asignado a la televisión radiodifundida, a la televisión abierta, para que podamos utilizar ese espectro para bandas, para servicios de telecomunicaciones móviles internacionales, en particular una banda susceptible para 5G. Somos el único país de América Latina que ha concluido el apagón analógico de la televisión y somos el único país que ha despejado la banda de 600. Únicamente Canadá, Estados Unidos, México y Colombia identificamos en la pasada Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en 2015 esta banda de 600 MHz, además de algunos países, también de del Caribe, pero la parte continental son los 4 países, esta banda para servicios de telecomunicaciones móviles internacionales. O sea, ahí vamos a poder disponer de 35 MHz, de 2 bloques de 35 MHz para servicios de quinta generación. La banda de 700, ya lo comenté, para la red compartida mayorista de telecomunicaciones. Nos acompaña, por cierto, aquí Lourdes Cosa, a la cual le mando un saludo, que es justamente la directora general de Promtel, que es a la entidad del gobierno federal a la que se le asignó el espectro de la banda de 700 MHz. Y eventualmente esta red compartida mayorista que hoy ofrece servicios de 4.5G, la disposición de su red está hecha de tal forma que cuando el ecosistema esté desarrollado podrá migrar para servicios de 5G. La banda de 3.5, muy importante, la banda más importante para servicios de quinta generación en el mundo en este momento. Estamos nosotros identificando de esa desde 3.3 hasta 3.6 gigahertz, son 300 megahertz de espectro. 150 megahertz ya están asignados a 3 empresas, 50 a Axtel, 50 a Telmex, 50 a AT&T. Y el instituto recientemente acaba de prorrogar por 20 años esos bloques de frecuencia, haciendo un reordenamiento de esa banda para que tengan bloques de 50 megahertz contiguos y puedan ofrecer servicios de quinta generación a partir de ¿cuándo? De cuando quieran. Si el día de mañana algunas empresas quisiera montar equipos 5G en la banda de 3.5 y dar servicios de acceso fijo inalámbrico, estos módems de acceso a internet inalámbricos, lo pueden hacer. Va a depender de que ellos quieran hacerlo. Si alguna de las empresas decide no utilizar 5G, sino disponer servicios de 4G LTE, lo pueden hacer también a partir de cuando quieran. Ya se prorrogaron sus concesiones por 20 años más. Y la idea es que podamos licitar otros 150 hasta 150 megahertz en el próximo año en esta banda de 3.5 gigahertz, desde 3.3 hasta 3.45 gigahertz. Y otras bandas las voy a mencionar en forma conjunta que están ahí, la banda de 26 gigahertz, la banda de 38, 42, 48 y 51, se encuentran en estudio para la conferencia, para ver si van a ser definidas como bandas IMT, o sea, para telecomunicaciones móviles internacionales, en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que empieza justamente este domingo en Egipto y que dura un mes. Entonces, al término de esta Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, la CMR 2019, sabremos cuáles de estas bandas milimétricas van a ser identificadas como espectro para telecomunicaciones móviles internacionales, y eso le dará la pauta al instituto para que pueda eventualmente también licitarse espectro en bandas milimétricas. ¿Y qué quiere decir? Que hemos identificado un total de 11.190 megahertz que pueden ser susceptibles para el despliegue de redes de quinta generación. Parte de este espectro hoy está disponible, hoy está asignado, hoy de hecho lo podrían utilizar para servicios 5G las empresas proveedoras si así lo desean. Y hasta ahí, Berteo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por esta visión de cómo se está comportando, cómo se está repartiendo el espectro en México y además de los nuevos alcances y los nuevos retos que vamos a tener ahora para el despliegue de 5G en relación al espectro.
A continuación, invitamos al consultor Guillermo Alarcón. Él es incluso egresado de la CIME. Tiene más de 30 años de experiencia, ha colaborado en más de 3 continentes y es especialista líder en telecomunicaciones que actualmente está en Washington, D.C. Él nos va a apoyar con los nuevos enfoques de gestión del espectro y su impacto en redes de 5G. Muchas gracias. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Guillermo. Quiero agradecer al Instituto Politécnico Nacional, a mi escuela, la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Aquí encuentro compañeros de mi generación, y aquí estoy como ciudadano mexicano y como colega de ustedes y como politécnico. Muchas gracias. Ahora, yo voy a tener una presentación corta. Y voy a hablar básicamente de la gestión de este espectro y del impacto que tiene. Quisiera yo empezar diciendo que efectivamente hay una gran cantidad de cosas alrededor de 5G. Por ejemplo, no lo alcanzo a ver ahí muy bien, pero el impacto económico de lo que es exclusivamente 5G ha sido evaluado por diferentes consultores, pero hay una cifra, por ejemplo, de 12.300 billones de dólares en español, que son 200 trillones norteamericanos, que es del tamaño un poco menor a la economía de Estados Unidos, que es lo que se espera que va a ser el aporte de 5G en el mundo. O sea, el aporte de 5G, hace rato decían, toda la parte de telecomunicaciones va a ser como 24, 23 mencionaron. Bueno, algunos expertos economistas dicen que solamente el aporte de 5G sería como la mitad de eso. Una cifra similar al PIB de los Estados Unidos, que estaría generando 22 millones de empleos, ¿sí? Y que generaría ingresos equivalentes a las 13 mayores empresas del Fortune 500. O sea, esta cosa es muy grande y tiene, ¿sí funciona el apuntador? No. Tiene en la mano derecha, pueden ver que más o menos un tercio de esa riqueza que se espera que se genere a nivel mundial es banda ancha móvil, ¿no? Enhanced Mobile Broadband. Otro tercio se espera que sea IoT, Massive Machine to Machine Communications, y la otra es un tercio el Ultra Reliable Low Latency. O sea, un tercio son personas, otro tercio son cosas y otro tercio son computadoras. Más o menos de ahí vendría la estimación de la riqueza de los 12.000. Así que estamos hablando que 4.000 millones, no, 4 billones en español, generados por personas, 4 por cosas y 4 por computadoras. Computadoras son las que requieren esta enorme, muy pequeña latencia. Bueno, eso nos dice que, en el lado izquierdo van a ver que sí, 5G habla de más espectro, ya lo dijo señor Navarrete. Estamos hablando no de medio giga, ni de 1 giga, ni de inclusive no 5, sino ya 11, y hay quien habla de hasta de 20 y 30 en un futuro. Estamos hablando de que no hace poco teníamos 300 megahertz, ahora estamos hablando de 30.000 megahertz en un escenario previsible en el tiempo, ¿no? Es un montón de espectro, y ese espectro hay que diferenciarlo porque no todo el espectro fue creado igual. Hay muchas diferentes características del espectro. Hay nuevos usos, ya hablaron muchos de nuevos usos, de que van a llegar la industria, que va a haber servicios públicos, de que va a haber mucha automatización y muchos nuevos usos, y por lo tanto va a haber muchos más interesados en 5G y en el espectro. Entonces, esto es otro punto interesante. Comentaban los compañeros anteriores de que hay que buscar la demanda, hay que incentivar, encontrar estos nuevos usos y crear la demanda nueva, ¿no? Y luego está, obviamente, la infraestructura. Ya mencionaron que no estamos hablando de 30 kilómetros, 10 kilómetros, ni de 1 o 3 kilómetros, estamos hablando de metros
en bandas milimétricas, y el resultado es de que vamos a necesitar más infraestructura. Y esta infraestructura, quiero hacer un apunte, no solo serían radiobases, sino también serían, y con mucha urgencia lo menciono, la parte de conectividad capilar, donde necesitamos la fibra óptica para podernos conectar, ¿no? Porque tú puedes tener, y ya existen, una gran cantidad de radiobases de muchos proveedores que pueden manejar anchos de banda muy interesantes, pero necesitan dónde conectarse. Entonces, tener la capilaridad es importante, y esa capilaridad debe venir acompañada no solamente de la fibra óptica para hacer un uso normal de acceso a Internet, tiene que venir acompañada de requerimientos de ingeniería nuevos que requiere 5G, como la sincronía. 5G tiene un aspecto de que no nada más es sincronía en tiempo, sino también tiene sincronía en fase. Es decir, vamos a necesitar una mucha mejor red de sincronía para que estas cosas se hagan realidad. Y también vamos a necesitar, y eso tiene que ir acompañando a la fibra óptica, y también vamos a tener una virtualización. Ya lo hablaban en algunas de las láminas, de que hay una virtualización de la red, un network slicing, una cloudificación de esto, lo cual significa que la inteligencia se va a ir empujando hacia la orilla, y por lo tanto hay que poner tiene que haber lugar para poner la computadora también allá del otro lado. Entonces, eso hace que los requerimientos, los requisitos para que exista 5G tienen que evolucionar, y es parte de la mayor infraestructura. Último punto en la infraestructura es que tenemos también que evolucionar la forma de verlo, porque no es nada más de ver dónde nos permiten poner la infraestructura, sino que esto ya requiere algún tipo de reflexión sobre dónde debe de ir, no nada más dónde la podemos poner. ¿Ok? Bueno. Bueno, esta es mi lámina que voy a presentar, es la última lámina, y no sé si se alcanza a leer, más o menos sí. Para gestionar todo esto, hay que evolucionar también la manera en que se gestiona el espectro, y hay varias tendencias ahorita en la academia y en algunos países para evolucionar la manera en que se gestiona y se asigna y se maneja el espectro. Voy a mencionar tres, y esto es trabajo muy reciente, son cosas, algunas del final del 2018 y son recientes. Hay una que son los términos de las licencias. Como decíamos ahorita, la mayor parte de las licencias son nacionales y son de largo plazo. Estamos reconociendo también, vemos en el mercado, que también hay una necesidad de licencias regionales o físicamente más acotadas en espacio, precisamente porque no todos los usos son nacionales para consumo masivo. Puede haber intereses regionales, industriales, productivos. Entonces eso hay que reconocerlo, por un lado. Por otro lado, los derechos. Bueno, antes de eso, también hablando del largo plazo, también hay la necesidad de tener licencias más cortas para incentivar la innovación. Hablaban de cómo se puede buscar esa demanda nueva. Entonces, el esquema de tener licencias de menor duración promueve facilita la entrada de nuevos actores que busquen innovación. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos está el CBRS, que está entrando con licencias más cortas, de duración más cortas, pero esencialmente lo que estamos diciendo es que haya más opciones, ¿no? Nacionales, largo plazo, regionales, corto plazo. Por otro lado, los derechos. Es buenísimo que México tenga la neutralidad tecnológica, y eso es algo por lo que debemos de felicitarnos todos, porque no es el caso. Toda América Latina tiene muchísimas restricciones. Pero el mercado nos dice que si estamos buscando una diversificación de usos y atraer nuevos actores, eso se debe de abrir y debe de haber más facilidad para poder experimentar y para poder intentar nuevas cosas. Y entonces estamos hablando de transitar a tener plenos derechos para poder intercambiar el espectro. Y aquí voy a irme a la mano derecha, que dice aprovechar CA y DSS.
voy a explicar un poquito qué quería decir ahí. O sea, 5G implica hasta el momento una docena de nuevas bandas que en IMT, más o menos, pero si yo veo la especificación que se está terminando de cocinar para diciembre de este año del Release 16, que es otro hito importantísimo de esto, estamos hablando desde el 15, de hecho, de ya una cuarentena de bandas, muchas de ellas ya definidas en el 4 y en el 3G. Es decir, que es maravilloso que el estándar Release 3GPP 15 y 16 ya nos den una cuarentena de bandas, de las cuales una docena, un tercio es totalmente nuevas, las cuales todas se pueden combinar entre ellas, se pueden sumar, se pueden combinar en la misma banda, interbanda, juntas, separadas, y eso nos hace pensar en la posibilidad de habilitar un mercado secundario de espectro, donde si tú tienes y yo quiero, me lo prestas, te lo pago, te lo doy, me lo das, y tener una dinamización del mercado de espectro. El DSS, eso es lo que puse ahí como carrier aggregation, que es como los casos que vienen ahí en el Release 15. Y el otro DSS es un feature que está propuesto y que yo creo que ya va a salir para diciembre en el Release 16, que se llama Dynamic Spectrum Sharing, que es esencialmente que si tú tienes cobertura 4G y hay un caso puntual de 5G, puedes abrir unos carriers, unas frecuencias, para poder dar puntualmente un servicio de 5G en una especie de tethering, o sea, en una especie de, como un portal de esos, ¿no? Como Star Trek, ya tengo cierta edad, perdón, pero se abre y se cierra. Y esto es algo maravilloso porque significa que si tenemos una cobertura 4G buena, podrías empezar a tener servicios puntuales 5G sin necesidad de hacer un cambio importantísimo en la infraestructura relacionada con 5G. Probarla y eventualmente, si demuestras la demanda, hacer una inversión más grande. Ahora, todo esto implica, la palabra es dinamismo. Dinamismo en espacio, dinamismo en tiempo, dinamismo en frecuencia, dinamismo en usos. Y eso hay papers y hay trabajos académicos que con todo gusto podría yo compartir con ustedes sobre esto, que es un tema bastante nuevo. Sobre la forma de asignación, ¿no? Está probado que las licitaciones es una muy buena forma para asignar espectro porque es competitiva, es transparente, pero estamos viendo que también hay ciertas tendencias para incluir un nuevo tipo de licencias. Puse ahí el nombre en inglés para falta de una mejor traducción. Este es un concepto que se llama Foothold Options y que viene de la electricidad. Básicamente está hablando de que se licite periódicamente el espectro con la posibilidad de renovación fácil por el que lo tiene ya la licencia, pero también le da una oportunidad de salir del mercado o a otros de entrar de una manera fácil. Y esto sucede desde el mercado inmobiliario en Estados Unidos funciona así, el mercado eléctrico en algunas partes del mundo funciona así, donde hay licitaciones cada 2 años, por ejemplo, y esto transparenta el valor del espectro, lo cual hace predecible y bancable el mismo. Y en la parte financiera nos encanta ver muchos puntos de referencia de los valores y tener referencias claras sobre el valor, porque entonces eso significa mejores tasas de financiamiento y con eso podemos tener más dinero para financiar la infraestructura. Es decir, dinero más barato para financiar la infraestructura, es lo que quiero decir. Entonces hay muchas cosas pasando en la parte de licitaciones también. La banda de 37 que está ahorita en consulta en Estados Unidos está ya planteando Foothold Options, por ejemplo, ¿no? Es interesante. Y luego la forma de pago, ¿no? La forma de pago, pues, por ejemplo, aquí en México está el guante y los derechos anuales. Hay papers y hay propuestas, e inclusive aquí en México hay un caso de tratar de transitar de eso a un pago recurrente con un porcentaje del valor del espectro.
Y esto lo que hace es de que entonces separas una parte A como a la hora de la asignación en la licencia, en la licitación de asignación, y una parte B que sería el pago al gobierno de manera recurrente a través de un porcentaje fijo que va a variar de tu propiedad espectral dependiendo si esa propiedad espectral es de mayor o menor valor. Un poco como la tierra, ¿no? O sea, si yo tengo un terreno y sucede algo al lado, puede ser que mi propiedad suba o baje de precio. Y también si yo tengo un terreno y le invierto, pues puede ser que sube de precio. Y si no le invierto, pues a lo mejor baja de precio. Pero hay una transparencia porque hay una evaluación constante. Esto, hay varios casos. Y lo que quiero dejarlos con el mensaje es de que la innovación no solamente es tecnológica, la innovación no solamente va a venir en el tema de más espectro y no solamente va a venir en el tema de buscar más usos, sino también en la parte regulatoria, en la parte de licitaciones, porque es un reto importantísimo. Como decíamos, 5G es la base de la economía del futuro y nos va a venir afectando a todos por décadas por venir. Entonces, esta es mi aportación y estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, Guillermo Alarcón, consultor internacional. A continuación, vamos a tener a Servando Vargas. Él es fundador de Independent Telecom Consultant, así como ha participado como colaborador de Digital Policy and Law, además que ha sido consultor en varias otras asociaciones internacionales de telecomunicaciones. Él nos va a apoyar con los principales retos para el despliegue de redes de 5G en México. Gracias, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación al Instituto Politécnico Nacional. Realmente me emociona estar aquí con ustedes porque en mi vida profesional he tenido la oportunidad de estar en otras instituciones educativas de nivel superior, pero nunca había estado en mi alma mater después de 30 años de haber egresado, ¿no? Entonces, para mí me emociona mucho el compartir un poco de la experiencia que he ido acumulando al transcurso del tiempo. Vamos a hablar sobre los retos del 5G. Creo yo que ha habido una evolución muy importante en el transcurso del tiempo en materia de lo que es las comunicaciones móviles, ¿no? Recordarán ya a finales de los 80s que había una batalla por los teléfonos celulares, se platicaba del ladrillo, a lo mejor ustedes están muy jóvenes, no lo recuerdan, pero había una batalla entre dos operadores móviles en México, uno porque pues, sus teléfonos eran grandes y se les decía que eran ladrillos, ¿no? Inicialmente estos teléfonos pues servían para comunicarse, para hablar por teléfono. Hoy creo que ya es para lo que menos se utilizan. Posteriormente se empezaron a mandar mensajes y bueno, ha venido una evolución importante, ¿no? Una evolución en donde hoy tenemos video en el teléfono, redes sociales y un sinnúmero de aplicaciones que hay en el mercado, ¿no? Entonces estamos en la antesala en México de la introducción del 5G y en ese sentido pues, me ha tocado hablar sobre los retos y uno de ellos es el tema de las frecuencias, ¿no? Ya han hablado de manera pues con mucho más detalle sobre el tema de las frecuencias Guillermo y Alejandro. Yo nada más voy a retomar algo de lo que han comentado ellos para ver la problemática o el reto que hay en materia de frecuencias para el despliegue de lo que es la red 5G, ¿no? Ya de alguna manera 5G requiere de bandas o de ondas milimétricas superiores a los 6 GHz normalmente. Y el punto es que en el mercado no todos los operadores tienen esas bandas para poder ofrecer servicios de 5G. ¿Qué se requiere? Pues que haya la subasta de estas frecuencias, ¿no? No obstante, pues los precios de las subastas pues encarecen el servicio, es decir,
Si vemos lo que tenemos en el slide, es que en Estados Unidos, en la subasta de la banda de 28 gigas, hubo una inversión de $700 millones, ¿no? Y para la de 24, la inversión fue de $2,000 millones. Esto realmente es un costo importante, que bueno, los operadores no son hermanas de la caridad y que van a trasladar esas inversiones normalmente al precio de los servicios que tenemos que pagar nosotros como consumidores finales, ¿no? Entonces realmente es un punto importante. Alejandro nos acaba de mencionar el tema de el análisis de las frecuencias y cuáles ha determinado el IFT que pudieran ser la solución, no la solución, las bandas susceptibles a ofrecer servicios de 5G, ¿no? Y platicaba que, bueno, que en el 2020 pudiéramos ya tener las subastas, ¿no? El tema realmente es, desde mi punto de vista, urgente, el hecho que haya bandas ya disponibles, asignadas, subastadas, para tener servicios de 5G, ¿no? De otra manera, pues está la tecnología, podría haber terminales y todo eso, pero si la frecuencia no está disponible, bueno, pues no se puede jugar todavía con el 5G, ¿no? Otro de los elementos, digo, amén de tener ya la frecuencia, el haber subastado, de acuerdo a lo que dice el GSMA, pues también hay bandas, y nos platicaba también Alejandro, pues que necesitan ser despejadas. Se puede determinar una banda X como la de 600, no obstante, pues hay servicios que ya están disponibles en estas bandas y hay que despejar, quitar esos servicios, llevarlos a otra banda para poder poner en la banda los servicios móviles. Y esto, pues, tiene una implicación de tiempo. Vamos, no es cosa de asignar una banda y que automáticamente pueda ser utilizada para servicios de 5G o de cualquier otro, ¿no? Entonces, sí es importante el tema de la subasta de las bandas. Y bueno, el otro tema es la parte de la inversión, ¿no? Si no hay inversión, pues esto no camina, ¿no? A construir una red 5G, pues es una tarea complicada. De hecho, cualquier red, sea fija o móvil, pues implica inversiones importantes. Es muy posible, es muy factible que la red 5G, los operadores que vayan a implementar ese tipo de soluciones, pues tengan que hacer inversiones cuantiosas de manera inicial, como fue el caso para la tecnología 4G, ¿no? Entonces, esto realmente es un reto importante porque propiamente hablando, y ahorita lo veremos en otro slide, el montar o desplegar la infraestructura de 5G no es como montar esta tecnología, esta infraestructura dentro de la red actual existente de 4G. Es realmente como hacer una red nueva y bueno, ahorita vamos a platicar un poquito de esos casos, lo cual representa inversiones importantes, ¿no? Ya hay análisis de cuánto representan las inversiones a nivel global. Hay un estudio de Heavy Reading en donde dice que estas inversiones podrían ser en el 2023 de casi 90,000 millones de dólares, ¿sí? Estas inversiones se van desplegando gradualmente, pero aquí una pregunta, y lo vimos en el primer panel, ¿no? Los ciclos de estos productos son muy cortos. Yo me pregunto y creo que hay un problema dentro del mercado en donde por competir, por introducir los mejores servicios al mercado, se están introduciendo tecnologías en un contexto donde la tecnología anterior no ha permitido
permitido todavía recuperar las inversiones iniciales que se han realizado. Es decir, en muchos casos, en muchos países, es muy posible que los operadores no hayan recuperado sus inversiones en 4G, pero para competir tienen que hacer un esfuerzo y continuar haciendo inversiones, pero ahora en redes 5G. Y es un ciclo que de alguna manera, normalmente esas inversiones tendrán que ser trasladadas al consumidor final. Otro de los elementos es la parte del despliegue y la cobertura. Si bien es cierto que el 5G tiene mayores velocidades y menor latencia, también tiene alguna problemática, ¿no? La problemática es que la cobertura de una antena de 5G es muy limitada, está limitada a 1 milla cuadrada, ¿sí? Lo cual implica que se tienen que poner muchas más antenas que una red de 4G, lo cual implica una inversión en infraestructura y evidentemente al ejército que se necesita para poder instalar toda esa infraestructura en el territorio nacional. Adicionalmente a esto, la tecnología 5G en esas distancias produce interferencia, es decir, un árbol puede interferir en la radiación y puede inhibir el correcto despliegue de esta tecnología. Entonces, es un reto desde el punto de vista tecnológico y también desde el punto de vista de la implementación de esta tecnología, ¿no? ¿Por dónde? Okay. Otro elemento que habrá que considerar es la disponibilidad de los dispositivos de 5G, ¿no? No nada más es un tema de disponibilidad, los que hay o los que van apareciendo en el mercado son muy caros, ¿no? De tal manera que solamente la población con altos ingresos puede tener de este tipo de dispositivos, ¿no? El teléfono celular es una cuestión aspiracional y en ese sentido, la gente buscará tener lo último de lo último, pero a los precios que se dan, pues a veces es complicado esta cuestión, ¿sí? Para ver la problemática de estos dispositivos, hay un proveedor de teléfonos móviles. No sé si ustedes hayan oído de él, Apple, perdón, ¿sí? Que produce el iPhone, pues hasta este momento no tiene una terminal en el mercado 5G, ¿sí? Planea tener dentro del mercado este tipo de terminales hasta el 2020, ¿no? Mientras que jugadores como Samsung ya han estado trabajando en esto, en lo que se ha hecho en Corea, que fue el primer país en desarrollar tecnología 5G, fueron los teléfonos Samsung los que se utilizaron, ¿no? En Estados Unidos también se utilizaron ese tipo de dispositivos, e incluso Motorola. Pero en este momento no hay una amplia gama de dispositivos móviles. Ya he puesto el ejemplo de los señores de Apple que no tienen en este momento ese tipo de terminales dentro del mercado y que lo ven al próximo año, aunque el próximo año está a la vista, pero pues realmente el desarrollo tecnológico y el dinamismo de la tecnología implican que estas terminales deberían de estar más acordes a cuando se tiene la infraestructura. Habrá que también entender que el tema de infraestructura y de terminales es una cuestión como ¿qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? En el sentido de que no podemos tener terminales sin infraestructura y tampoco nos sirve la infraestructura si no tenemos las terminales. Entonces sí debe de haber una sincronía entre estos dos elementos, ¿no? Otro de los aspectos importantes a entender es la parte de la regulación, ¿no? Sí,
Uno de los elementos es la subasta de frecuencias. Nos platicaba Alejandro que ya se han determinado las bandas de frecuencias a utilizar, pero todavía no hay con claridad la definición de en qué momento estarían licitándose esas frecuencias. Este es un elemento que debería de ser pues mucho más bien definido por la regulación, por las autoridades, para poder dar más certidumbre a los actores del mercado. Otro tema importante aquí es el costo de las frecuencias. Muy personal, desde mi punto de vista, creo yo que esta subasta de frecuencias no debería de tener fines recaudatorios, ¿sí? En el sentido de que, bueno, esa inversión que tendrán que hacer los operadores en materia de espectro, por rebanadas de aire, pues eventualmente tendrán que pasarlas al consumidor final, ¿no? Entonces sí creo que debe de haber quizás algún balance entre esa recaudación y el que se puedan entregar servicios de 5G lo antes posible. Creo yo que se puede recuperar o puede haber un gran avance si se acelera la introducción de servicios 5G. Las telecomunicaciones son un motor de desarrollo económico y en ese sentido la temprana introducción de servicios 5G pues tendrá un impacto en el desarrollo de la economía. Se dice que por cada 10 puntos de penetración de banda ancha hay una mejora en el Producto Interno Bruto, hay mayor productividad, incluso una mayor generación de empleos, ¿no? Entonces yo creo que si dejamos un poco a un lado el tema de la recaudación y nos enfocamos más al desarrollo del sector y el desarrollo del país, convendrá más esta segunda opción, ¿no? Otro de los temas muy complicados dentro de la regulación es los municipios. O sea, los municipios tienen edificios y tienen lugares donde se puede poner infraestructura de 5G, de 4G en el pasado, pero sí habrá que entender que esto normalmente tiene un proceso burocrático complicado, ¿sí? Que demora el poder ir desplegando infraestructura en la medida de que no se tienen los permisos necesarios para hacer esto, o toman tiempo, ¿no? Y son tortuosos, ¿sí? Y bueno, por último, sí habrá que ver temas de seguridad y privacidad, ¿no? En ese sentido, sí hay que entender que la tecnología 5G pues es una de las bases para temas como lo son el Internet de las Cosas. Y bueno, cuando hablamos de Internet de las Cosas, sí habrá que entender que habrá que tener una serie de dispositivos e implicará un tráfico creciente de datos y más datos, ¿no? De tal manera que sí es importante el poder mantener la seguridad del usuario final. Si hablamos desde el sector empresarial, también mantener sus datos en donde, bueno, un competidor no puede enterarse de lo que está haciendo su competencia. Y bueno, en términos industriales también, el caso del Internet de las Cosas estará dando cada vez más y más elementos para que se manejen datos de procesos industriales que también son susceptibles a temas de seguridad y privacidad, ¿no? Yo diría que esos son los temas más importantes o los retos más importantes que tiene el despliegue de redes 5G en México. Hay una oportunidad importante en lo que es 5G, no obstante sí habrá que observar estos puntos que están limitando o que podrían limitar el desarrollo del 5G en México. Gracias. Muchas gracias, Silvano Vargas, founder en Independent Telecom Consultant. Bueno, ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, están nuestros participantes de este bloque disponibles para resolver cualquier duda que tengan
respecto a nuestro bloque de retos para el despliegue de una red de 5G. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo muy claro? Sí, adelante. Permítame. Hola, buenos días. Soy Sandra Rodríguez. Principalmente es un honor estar aquí con ustedes. Y mi principal duda es, sabemos que es una tecnología en la cual estamos en un planteamiento, una migración. Sin embargo, ¿puede haber se tiene algún planteamiento para aplicar algo parecido a TDT? La migración de banda C, banda KU, todos estos servicios, migrarlos para poder también utilizar el espectro para 5G. Adelante. Gracias. El IFT ha llevado a cabo varios procesos de reordenamiento de frecuencias. Uno de ellos, por ejemplo, en la banda de 800 MHz, donde ustedes recordarán que había esta empresa Nextel que daba servicios de radio, radiocomunicación privada de flotillas, el famoso push to talk. Y ahora con la adquisición de AT&T de esta empresa, lo que hicimos nosotros en el IFT fue reordenar la banda, compactar todo el espectro que tenía, que eran pequeños canalitos de 12.5 kHz cada uno de ellos, compactarlos para que pudieran conjuntarse en un espectro contiguo que pudiera servir para ofrecer servicios de telecomunicaciones móviles. Entonces, ese es un ejemplo donde sí estamos tomando acciones concretas para reordenar el espectro. Otro que lo comenté, dos procesos importantes. Uno, el apagón analógico, que implicó quitarle a la televisión radiodifundida los canales 52 hasta el 69 para una red compartida mayorista, la famosa red de la banda de 700 MHz, y posteriormente, en un segundo dividendo digital, el reordenamiento de la banda de 600 MHz, donde estamos hablando de 250 canales más o menos de televisión que tuvimos que mover de la banda de 600 por debajo del canal 37. Estamos hablando de canales del 38 al 51, del 614 a 698 MHz, que son nuestro segundo dividendo digital. Entonces, sí hay varios procesos de reordenamiento de frecuencias. Conjuntamente con eso, la banda de 470-512 MHz, había muchos servicios en las principales ciudades de la República Mexicana de radiocomunicación privada. Los movimos fuera de esa banda y los pasamos a 450, 470, y esto nos permitió utilizar que equivalía a los canales 14 al 20 de televisión para poder bajar los canales que se encontraban por arriba del 37. Entonces sí, estamos llevando a cabo diferentes procesos de reordenamiento de espectro para hacerlo más eficiente. Un ejemplo muy particular es en la licitación que tuvimos en 2016 sobre la banda AWS. Ya había algunos segmentos que estaban previamente asignados, algunos a nivel nacional, otros a nivel regional. Lo que hicimos para hacer un uso mucho más eficiente del espectro es que se dispuso como una obligación de entrada que si alguien ya tenía espectro en esa banda y quería ir por más espectro en esa banda, tenía que manifestar por escrito su aceptación de que se le reordenara el espectro al final de la licitación para que todos los tenedores de espectro en esta banda AWS tuvieran los bloques de espectro contiguos del mayor ancho de banda posible. Eso ha permitido que se haga un uso mucho más eficiente del espectro, y lo pongo nada más como un ejemplo. México es el país de América Latina que tiene las tasas de descarga de 4G más altas de toda la región, incluso más altas que Estados Unidos y más altas que Alemania. No lo digo yo, pueden ver el último reporte de febrero de 2018 de OpenSignal, donde justamente México está en primer lugar. Entre otros aspectos, tiene que ver con estos procedimientos de reordenamiento de espectro para poder tener espectro disponible para 4G o incluso ahora para 5G. ¿Alguien más quiere colaborar con algo de la pregunta? Bueno, excelente. También hay algunas tendencias nuevas que están apenas planteándose, como el C-Band Alliance, ¿no? El reordenamiento de la banda C, que ya se repitió muchas veces, la banda
toral de 5G y ahí pues hay 500 MHz, ¿no? Entre 3.7 a 4.2 que han sido de uso satelital, y ahí hay toda una serie de pláticas para ver qué tanto de eso podría llegar eventualmente a ser parte de frecuencias IMT también. ¿Alguien más tiene otra pregunta, de favor? Sí. Esta pregunta es para Alejandro. En el caso de las frecuencias para uso rural, en la administración anterior había un permiso para que las comunidades pudieran hacer uso de frecuencias que en ciudades importantes ya tenían una asignación o un propietario. ¿Cómo está esta administración en ese sentido de utilizar las frecuencias para uso de algunos servicios en estas zonas? Con mucho gusto. En realidad no ha cambiado la regulación y la perspectiva. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que hay 4 tipos de concesiones que se pueden otorgar. Y algunas son de uso comercial, como las que tienen AT&T o Telefónica o Telcel. Otras son de uso público, como podrían ser los gobiernos federal, estatal o municipal, o por ejemplo escuelas o universidades públicas. Y otro son las concesiones de uso social. Entonces, en esas concesiones de uso social cabe que alguna comunidad, por ejemplo, como ya ha ocurrido, solicite una concesión para el uso de una cierta banda de frecuencia para el despliegue de una red de ese carácter, de carácter social. Entonces, el Instituto ya ha otorgado 2 concesiones de uso social para el despliegue de redes de telecomunicaciones. Nosotros estamos obligados a publicar cada año un programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencia, donde se incluyen las frecuencias y las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico que son susceptibles de asignación directa, como es el caso de las públicas o de las sociales, o de licitación pública, como es el caso de las comerciales. Entonces, en este caso, en los programas anuales siempre se agrega una porción específica del espectro para que cualquier interesado en solicitar una concesión de uso social lo pueda hacer. Ese programa ya está publicado, el programa 2020, es de acceso público, lo pueden revisar en la página del instituto, y hasta el 1 de noviembre, unos días más, la próxima semana, está abierto un periodo de 30 días hábiles para que cualquier interesado solicite al instituto que se incluyan otras bandas de frecuencia. Y aprovecho para comentar, en este programa 2020 sí están incluidos 2 bandas de frecuencia susceptibles para 5G, la banda de 600 y la banda de 3.3 GHz están incluidas en ese programa para dar justamente certidumbre a la industria acerca de hacia dónde va el instituto, para que pueda haber predictibilidad y certeza jurídica. Bueno, pues muchas gracias. Le agradecemos a Alejandro, Guillermo y Servando por participar en este panel. Sí, muchas gracias por esas presentaciones. Y bueno, vamos a entregar un reconocimiento a cada uno de nuestros conferencistas. Voy a leer uno de ellos y vamos a entregar los vamos a entregar de forma correspondiente. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Cátedra Eugenio Méndez Docurro, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Alejandro Navarrete, al ingeniero Guillermo Alarcón, al ingeniero Servando Vargas, al ingeniero Antonio Rodríguez, por su participación en el seminario Retos y Oportunidades de las Redes de Quinta Generación, impartida en el Centro de Educación Continua Ingeniero Eugenio Méndez Docurro en el marco de las actividades 2019 de esta cátedra. Atentamente, la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias, muchas felicidades por esas presentaciones.